cantidad de movimiento de una partícula. Imagínense ustedes un bat de béisbol, más o menos, ¿no? Que golpea una pelota, ¿está bien? El bat le va a generar un impulso, ¿no es cierto?, que va a producir el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Esas fuerzas impulsivas, por lo general, son muy intensas y actúan en un tiempo muy breve, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a deducir esa expresión de impulso y cantidad de movimiento? Mire, nosotros dijimos que la segunda ley de Newton, en forma general, era la fuerza neta igual a la rapidez del cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, lo que puedo decir que de pasar diferencial de t para el otro miembro y me quedaría un diferencial de cantidad de movimiento va a ser igual a la fuerza neta que actúa sobre el sistema por diferencial de t. ¿Está bien? Ahora, si nosotros queremos calcular la variación de cantidad de movimiento para una partícula dentro de un intervalo de tiempo, a este diferencial yo lo tengo que integrar. Vamos a integrarlo entre una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. ¿Está bien? Y eso va a ser en el intervalo de tiempo que actúe esa fuerza, ¿no? Eso me daría, la integral de diferencial de P me daría un cambio de la cantidad de movimiento, que sería la cantidad de movimiento inicial menos la cantidad de movimiento final. Y eso es igual a la integral evaluada entre un tiempo inicial y final, que es el tiempo que actúa la fuerza, por un diferencial de t. A esta cantidad que tenemos acá la vamos a llamar impulso. ¿Está bien? Impulso. Y el impulso es una magnitud vectorial. ¿Está bien? Entonces, el impulso que le da fíjense la pelota, una velocidad inicial, una vez lanzada, va a tener una velocidad final, ¿no es cierto? Entonces, ahí ese impulso que le dio el bate le hizo que cambie la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿no? Esa partícula o ese objeto, ¿no? Entonces, el impulso, que es la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la fuerza neta, la fuerza neta que actúa por diferencial de t, va a ser igual al cambio o a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. El impulso, la unidad de impulso, fíjense que tiene una unidad de fuerza, que es Newton, y una unidad de tiempo, que es segundo. Pero Newton por segundo es equivalente a decir kilogramo metro sobre segundo. Por lo tanto, impulso y cantidad de movimiento tendrían la misma unidad. Fíjense, Newton por segundo. ¿A qué equivale Newton? ¿A qué equivale Newton? Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por segundo, dice ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Segundo, simplificamos con el cuadrado y ahí me queda que Newton por segundo es equivalente a decir kilogramo metro sobre segundo. ¿Estamos? Entonces, estamos hablando de la misma unidad o una unidad equivalente entre impulso y cantidad de movimiento, ¿no? El teorema de impulso y cantidad de movimiento dice que el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Este es un teorema importante a la hora de resolver esta situación. Fíjense que las fuerzas impulsivas, acá hay una gráfica de las fuerzas neta impulsivas, las fuerzas impulsivas varían en el tiempo, son muy intensas pero en un tiempo breve. Cuando nosotros hablamos matemáticamente de la integral de la fuerza neta por diferencial de t, no es ni más ni menos que esa área que queda bajo la curva, bajo la gráfica. Esa área es equivalente al impulso. ¿Sí? A veces se hace muy difícil evaluar
a veces se hace muy difícil evaluar esa gráfica, por lo tanto, lo que se hace es tomar una fuerza promediada. Fíjense, una fuerza promediada en el tiempo. En este caso, una fuerza promediada en el tiempo constante hace más fácil el análisis. ¿Por qué? Porque el área de este rectángulo es mucho más fácil calcular que el área de esta curva, ¿no es cierto? Entonces, por lo general se toma una fuerza promediada en el tiempo y se calcula con esa fuerza promediada en el tiempo, se calcula el impulso. Fíjense que el área representa el impulso. El área de esa gráfica es equivalente al impulso. Por lo tanto, decimos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento y es igual a la fuerza neta, esta fuerza neta promediada, por eso tiene el guioncito arriba, ¿no? Fuerza neta promediada por un delta T. Es mucho más fácil de analizar, ¿no? Bueno, acá hay unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos de impulso. Veamos acá. Vamos a suponer, vamos a la parte de ejercitación. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular cuál es el impulso, ¿no es cierto?, que recibe un vehículo. Vamos a suponer acá una pared, eso sería una pared, y este sería la Tierra, ¿no? Supóngase que un vehículo, no voy a dibujar un vehículo porque no me da la capacidad de dibujo, un vehículo que tiene una masa de 1500 kilogramos, ¿está bien? Viaja en sentido de derecha a izquierda, si ustedes están en la... No, Picasso no, estamos lejos. Viaja hacia la derecha con una velocidad inicial de menos 15 metros sobre segundo. ¿Está bien? Una vez que llega a la pared, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, va a chocar contra la pared, ¿no es cierto? Va a chocar a la pared, va a chocar acá, contra la pared, y va a regresar hacia atrás con una velocidad, vamos a decir, de 2,6 metros sobre segundo. ¿Está bien? Ahora, lo que nosotros queremos averiguar, ¿cuál es el impulso que recibió ese objeto, ¿no? Ahí chocó, ¿sí? Y ahí recibió un impulso. ¿Estamos? Un impulso. Perfecto. ¿Cómo calcularían ustedes el impulso recibido por esa acción, ¿no es cierto?, del choque. Bueno, sabemos que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Acá yo voy a prescindir de la parte vectorial porque como es en una dimensión, no habría demasiado problema. No pueden cambiar de dirección. Entonces el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, podemos decir que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Y eso va a ser igual a qué? Bueno, el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Si reemplazamos valores, ahí podríamos calcular el impulso. Por ejemplo, 1500 kilogramos por la velocidad final, 2,6 metros sobre segundo. Menos 1500 kilogramos por la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Menos, porque va en sentido contrario, menos 15 metros sobre segundo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en definitiva, ¿cuál sería el impulso? Bueno, el impulso, ahí me lo daría 1500 por 2,6 menos 1500 por menos 15. ¿Sí? Si alguien tiene calculadora, ¿me puede ayudar? Hola, ¿están ahí? Sí, un segundo. Ah, gracias. 26,4. Digo, pues, me dejaron solo.
Ahí le pusieron el chat, profe, A 26.400. ver. Eso, 26.400. ¿Qué unidad sería? Kilogramos, como dice ahí, kilogramos, metros sobre segundo. ¿Está bien? Equivalente a newton por segundo. Perfecto. Ahí está. Y supónganse que ustedes quieren calcular la fuerza promediada que recibió ese objeto. Ese es el impulso que le dio la pared cuando chocó. ¿Cuál sería la fuerza promediada? ¿A qué sería igual? Ustedes recuerden que el impulso, ¿no es cierto?, es igual a esa fuerza promediada, vamos a suponer una fuerza promediada por un delta T, ¿está bien? Supónganse que ustedes quieren calcular la fuerza promediada que recibió ese objeto. Acuérdense que las fuerzas impulsivas son variables en el tiempo, muy intensas, pero en un tiempo muy breve. Imagínense ustedes el golpe de un bat de béisbol, un golpe de un bat de béisbol y una pelota de béisbol. ¿Qué tiempo pueden estar en contacto? Algo muy breve, ¿no es cierto? Pero la fuerza que actúa ahí es bastante intensa, ¿no? Entonces, para calcular la fuerza promediada, vamos a decir que es delta, ¿qué sería esto? Fuerza promediada, podemos decir, por ejemplo, el impulso, acá, de acá, la fuerza promediada sería el impulso sobre delta T. O también podríamos decir impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, de la variación de cantidad de movimiento sobre delta T. Lo que nosotros necesitaríamos es tener el dato, ese dato que estuvieron en contacto, ¿no es cierto? Que es este dato, que sería este intervalo de tiempo que estuvieron en contacto. De esa manera, nosotros podemos calcular, discúlpenme, y fuerza promediada. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Continuamos entonces. Y acá viene otro tema que se llama colisiones. Colisiones también llamado choques. Colisiones o choques. ¿Sí? Acá los choques nosotros tenemos, es un término que se utiliza para describir un proceso donde o durante el cual dos partículas interaccionan por medio de fuerza. Por ejemplo, acá tenemos una partícula que viaja con una velocidad y tenemos otra partícula que viaja con otra velocidad. En algún momento se van a encontrar esas partículas y van a interactuar con fuerzas impulsivas, ¿no es cierto? Y después tendremos que analizar qué pasa después, ¿no? Los tipos de colisiones que nosotros tenemos son, lo que nosotros vamos a analizar, son inelástica, perfectamente inelástico, inelástico, también conocido como plástico y elástico. Esos serían los tres tipos de colisión. ¿Y de qué depende esa clasificación? En la conservación de la energía cinética después de la colisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después de la colisión. Fíjense que cuando nosotros decíamos que las fuerzas viajan en un momento dado, se encuentran acá, por ejemplo, ¿sí? Se encuentran y ahí actúan fuerzas impulsivas. Y después de ellas seguirán sus caminos, ¿no es cierto? ¿Sí? En todos los tres casos, la conservación de la cantidad de movimiento existe. Lo que no existe es la conservación de la energía cinética. Por ejemplo, en el caso elástico sí se conserva la energía cinética,
Es decir, la energía cinética que tiene el sistema antes y después de la colisión sigue siendo el mismo, ¿no? Y en el caso de los inelásticos o perfectamente inelásticos, la energía cinética no se conserva. Esa es la gran diferencia entre ellos. Y ya vamos a ver otras características que tienen, ¿no? Bueno, veamos. Colisiones inelásticas. Definición. Se define una colisión inelástica como aquella que la energía cinética no se conserva. Es lo que hablamos recién. La energía cinética no se conserva. ¿Está bien? Aunque el momento total del sistema sí se conserva. Que esto, el momento total, es lo que nosotros llamamos cantidad de movimiento lineal. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando dos objetos colisionan y quedan unidos, después, fíjense que esta es inelástica, ¿no? Cuando dos objetos quedan unidos después de la colisión, ¿sí? Se produce una transformación del máximo porcentaje posible de energía cinética inicial. Decimos que la colisión es perfectamente inelástica, o también la podemos llamar como plástica. ¿Eh? ¿Ustedes pueden ver ese simulador? Sí, profe. Sí, profe, Bien. se ve. Vamos a suponer que sea inelástico, una colisión inelástica. Esta es una partícula 1, partícula 2, la velocidad de 1 y la velocidad de 2. Ahí quedan unidas. Esa es una perfectamente inelástica. ¿De acuerdo? La elástica, vamos a suponer, bueno, no me da, a ver, ahí está. Una elástica, que donde se conserva la energía cinética, va a ser esta. ¿Ven? Cada una va a tener su velocidad. Y una intermedia, que sería la inelástica, esta es la perfectamente inelástica. Esta es la inelástica y esta es la elástica. Es una inelástica, está en el término medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Volvamos a nuestro apunte. ¿Sí? Bueno, entonces, perfectamente inelástica, dos objetos colisionan y quedan unidos, ¿no es cierto? La colisión inelástica, los dos objetos colisionan, pero no quedan unidos, ¿no es cierto? Pero sí se pierde la energía cinética inicial del sistema, ¿no? Y, por ejemplo, dice una pelota de goma, si nosotros dejamos caer una pelota de goma, una pelota de básquet, por ejemplo, dejamos caer de una cierta altura una pelota de básquet, una pelota de vóley, de fútbol, lo que ustedes quieran. La pregunta es, ¿regresará a su mano? Si despreciamos las otras fuerzas, sí. No, no porque no despreciamos, porque ahí hay fuerzas ahí la energía cinética se pierde, la energía que tenía el objeto se pierde por la colisión, por el sonido, porque se transforma en energía interna, ¿no es cierto? Entonces no va a regresar a la mano si es una colisión inelástica, ¿de acuerdo? Porque la deformación de la pelota. Pensé jugar al básquet con una pelota que está un poco desinflada. Claro, pero no es que la estás picando, sino es que No, vos sí. la elevás y la dejas caer. No, sí, ¿Está sí, sí, bien? pero es como que Claro. rebota menos porque Exactamente. porque como no está inflada del todo, Hay una deformación. absorbe más el choque y se queda en el piso. Claro, exactamente. Esa es una inelástica. Ahora, ¿qué sería una perfecta inelástica? Que la pelota caiga de tu mano y quede pegada al suelo. ¿Se entiende la diferencia? Esta inelástica seguramente va a caer de tu mano, va a pegar contra el suelo y va a tomar cierta altura, ¿no es cierto? Pero no va a regresar a tu mano. ¿Estamos? Y la colisión elástica, la última, la colisión elástica, es la que sí se conserva en la energía cinética. Entonces, en la inelástica
elástica no se conserva, en la perfectamente inelástica no se conserva, ¿está bien? Perfectamente inelástica, y en la inelástica no se conserva la energía cinética, y en la elástica sí se conserva la energía cinética. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, las colisiones se clasifican en función de ¿qué? ¿En qué se clasifica? ¿En función de qué? ¿De la conservación de la energía cinética o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora algunas acá les puse como resumen: la cantidad de movimiento total se conserva en todas las colisiones. La energía cinética se conserva únicamente en las colisiones elásticas. Solamente en las colisiones elásticas. Perfecto, vamos a suponer una colisión en una dimensión, en una sola dimensión. Vamos a suponer que esta partícula de masa 1 con una velocidad 1 inicial y esta masa 2 con una velocidad inicial. Después de la colisión quedan unidas. En el caso que quedan unidas, se llama perfectamente inelástico. La cantidad, esto siempre se va a conservar. La conservación de la cantidad de movimiento total. Siempre va a pasar. Es decir, en el caso de una colisión perfectamente inelástica, va a pasar que la masa 1, voy a escribirlo acá arriba, la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Es decir, ambas masas, al quedar unidas, van a tener la misma velocidad final. ¿De acuerdo? Ese es el caso de perfectamente inelástico. Exactamente, perfectamente inelástico. A donde digo que la velocidad 1 final y la velocidad 2 final es igual a la velocidad final. ¿Qué era el caso? ¿Qué era el caso que yo les mostraba acá? Perfectamente inelástico. No me tomo. A ver. Ahí. Ese es el perfectamente inelástico. Ambas quedan unidas y la velocidad final de ambas es la misma. Fíjense, a ver si le ponemos, ahí está las flechitas de la velocidad son las mismas, ¿no? Perfecto. Ahí está. En el caso de un choque inelástico, elástico, se conserva también la energía cinética del sistema, antes y después de la colisión. Esto solo se conserva en el caso de la colisión o choque elástico, ¿no? Entonces, tendríamos dos ecuaciones: masa 1 por velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial igual a masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Esta es la conservación de la cantidad de movimiento. Y esta es la conservación de la energía cinética. Antes, esto es antes y esto es después. Solamente en el caso de una colisión o choque elástico. En los otros casos solamente se conserva la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Ahí estamos. Acá hay un poquito de lo que yo les hablé, cómo es la velocidad final de una colisión perfectamente inelástica. Vamos a ver en particular, vamos a ver las colisiones elásticas en una dimensión. Después lo vamos a ver en dos dimensiones. Las colisiones elásticas, nosotros dijimos que las partículas, en una colisión elástica, las partículas chocan
pero no quedan unidas. ¿Sí? No quedan unidas. Esa sería una colisión o un choque elástico, ¿no? En donde se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. ¿De acuerdo? A partir de estas dos ecuaciones, 1 y 2, nosotros vamos a encontrar el resto de las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar. Fíjense que ahí se trabaja matemáticamente, ¿sí? Hasta llegar a esta ecuación. Esta ecuación me dice que la velocidad relativa inicial de las dos partículas es igual al negativo de la velocidad relativa final. Esta ecuación también nos va a ayudar mucho a resolver el problema. Entonces, la velocidad relativa de los dos objetos antes de la colisión es igual a la velocidad relativa de los dos objetos después de la colisión, pero cambiado el signo, negativo. ¿Está bien? ¿Y Ese para qué nos sería... serviría? ¿Para qué nos sirve? Mirá, Sí. estas dos ecuaciones me permiten a mí calcular el coeficiente de restitución, E. El coeficiente de restitución es igual al cociente entre la velocidad relativa final de los dos objetos sobre la velocidad relativa inicial de los dos objetos. ¿Está bien? Fíjate vos, el coeficiente puede ser 0, puede ser entre 0 y 1. Vamos a poner acá. E puede ser 0, puede ser entre 0 y 1, y el coeficiente puede ser igual a 1. ¿En qué caso va a ser 0? En donde la energía cinética no se conserve. ¿Está bien? Esto sería perfectamente inelástico. ¿Está bien? Entre 0 y 1 sería inelástico. Y igual a 1, ¿cuál sería? El elástico. ¿Qué hace este coeficiente de restitución? Evalúa la pérdida de la energía cinética o no. ¿De acuerdo? Es decir, esto evalúa la pérdida. Cuando E es igual a 1, estamos en un elástico. No hay pérdida de energía cinética. ¿Está bien? Y cuando hay inelástico, que era el ejemplo que dábamos la pelota de básquet desinflada, que salía de mi mano, caía, rebotaba, pero no volvía a mi mano, ese es el inelástico. Ahora, este caso, algo de la energía cinética se va a recuperar, porque la pelota vuelve a picar, no a la altura de mi mano, pero vuelve a picar. Y en el caso que la pelota salga de mi mano y quede pegada al piso, no hay tipo de recuperación alguna de la energía cinética. ¿Se entiende eso? Bueno, a partir de estas ecuaciones, nosotros podemos calcular la velocidad final de la partícula 1 y la velocidad final de la partícula 2 después de la colisión, con estas fórmulas que han sido deducidas de las fórmulas anteriores, que nosotros no vamos a ver cómo es la deducción de fórmula por cuestiones de tiempo, ¿sí? No la vamos a poder ver. Pero bueno, acá dice que la velocidad final es igual a la masa 1 menos la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más el otro término que es 2 veces la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2, todo eso factor de la velocidad 2 inicial. Y la velocidad 2 final sería igual a la masa 2 veces la masa 1 sobre la suma de las masas por la velocidad 1 inicial. Ya estoy, Emiliano, con vos, más la diferencia entre la masa 2 y la masa 1 sobre la masa por la velocidad 2 inicial. Sí, Emiliano, ¿qué necesitas? Hago una consulta. Decime. La velocidad de las
de los objetos que colisionan cuando estamos frente a una colisión elástica. ¿Intercambian sus velocidades o no? Dependiendo de la masa. Ahí lo vamos a ver. Ah, bien. Vamos a suponer, mira, vamos a suponer que ambas son 1. A ver si puedo. 1. Y este también 1. ¿Está bien? Ah, tendría que... Ahí. Vamos a ver. 1. Y este 1. Las dos masas son iguales. Es un choque elástico, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí. Acá en este caso, fíjense. Vamos a poner play, tic. Ahí está. En este caso, que las dos masas sean iguales, pues después de la colisión, lo que pasa es intercambian las velocidades. Fíjense, eso es lo que me decía Enrique, ¿no? Emiliano, creo, si yo lo Emiliano, entendí, sí. perdón. Sí, Eso es lo que sí, me sí, a eso me preguntaba. refería. Bien, supongamos que las velocidades sean iguales. A ver, vamos a poner velocidades. No me permite, más o menos ahí. ¿Qué va a pasar? Cada uno va a respetar su velocidad después de la colisión. ¿De acuerdo? Si las masas son iguales, las velocidades son iguales, cada una va a respetar sus velocidades. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Bien. Fíjate vos, acá. Todo esto va a depender de estas dos ecuaciones que tenemos acá. Mirá, vamos a ver los casos particulares, que es lo que vos me planteabas y te estabas adelantando porque ya tenías una idea de esto, ¿no? Fíjate vos, las masas de los dos objetos son iguales. M1 es igual a M2. ¿De acuerdo? Fíjate, analicemos acá. Ahí. ¿Qué pasa si M1 es igual a M2? Uy, perdón, esto quería borrarlo. ¿Qué pasa si M1 es igual a M2? Miren acá la ecuación. Si estas son iguales, M1 menos M2, ¿cuánto va a ser? 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. ¿De acuerdo? Entonces, si M1 es igual a M2, acá voy a tener 2M. 2M se va a cancelar con esto. Entonces, la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 inicial. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar acá. 2M, 2M, esto se va a cancelar y esto va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, si hay una colisión donde las masas son iguales, la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 inicial y la velocidad 2 final va a ser igual a la velocidad 1 inicial. Ahí. ¿Está bien? Es decir, van a intercambiar velocidades, que era el caso que nosotros veíamos, ¿no? Masas iguales. Vamos a poner velocidades distintas, masas iguales, cuando chocan, ¿qué van a pasar? Intercambia velocidades. ¿Lo ven? ¿Sí? Muy bien, ahí está. La velocidad 1 final va a ser la 2 inicial y la... ¿Está bien? Intercambian sus velocidades. Ahora bien, si la masa 2 se encuentra en reposo, ¿está bien? Volvamos a las ecuaciones acá. Voy a borrar todo esto. Borrar acá. Si la masa 2 se encuentra en reposo, ¿cómo nos va a quedar esta ecuación? Supónganse que B2 inicial es igual a 0. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, este término se va a hacer igual a 0 y este término se va a hacer igual a 0. Por lo tanto, la velocidad 1 inicial, la 1 final va a ser igual a esto. Y la velocidad 2 final va a ser igual a esto, ¿verdad?
Entonces, si en el caso que la masa 2 se encuentre inicialmente en reposo, ahí tengo la velocidad 1 final y la velocidad 2 final. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la masa 1 es mucho mayor que la masa 2? ¿Está bien? A ver, veamos si se puede hacer. Bien. ¿Qué pasa si la masa 1 es mucho mayor que la masa 2? Vamos a poner acá una masa 0,2 y acá lo vamos a poner a ver cuánto podría dar acá. Vamos a poner ahí, más 3. ¿Qué va a pasar ahí en un choque elástico? La masa 1 ni se va a enterar. Fíjense que la masa 1 ni se entera. La masa 2 rebota y sale, ¿no es cierto? Entonces, si la masa 1 es mucho mayor que la masa 2 y la masa 2 se encuentra en reposo, vamos a hacerla la masa 2 en reposo. Bien, vamos a hacerla acá en reposo. ¿Qué va a pasar? La masa 1 ni se va a enterar. Va a seguir con su velocidad, pero la masa 2 sale disparada, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente Águeda me pregunta, ¿en estos casos particulares son para choque elástico nada más? Sí, correcto. Es solamente para choques elásticos. ¿Sí? Bueno, entonces veíamos, si la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, bueno, va a pasar esto, que la masa 2, y la masa 2 está inicialmente en reposo, va a pasar que la masa 1 va a chocar y va a cambiar de sentido. Voy a cambiar de pantalla nuevamente. Dice que la masa 2, vamos a poner la masa 2, mucho mayor que la masa 1, ¿sí? Y la masa 2 está en reposo. Veamos. Prácticamente ni se va a enterar la masa 2 que ha pasado eso, ¿no? ¿Sí? Ser más chiquitito, a ver si puedo hacerlo más pequeño. No se puede. Es 0,1. ¿Lo ven ahí? Bueno. Claro, sale como el doble de la velocidad. Perfecto. Bueno. Fíjate vos, si m es mucho mayor que 2 y m se encuentra inicialmente en reposo, bueno, las ecuaciones van a ser estas. Si m2 es mucho mayor que m1 y m1 se encuentra en reposo, bueno, va a ser, la velocidad 2 va a ser aproximadamente a 0. Vieron que tenían una pequeña velocidad, ¿no es cierto? Y la velocidad 1 cambia de dirección, ¿no es cierto? Choca y rebota y se va para atrás. ¿Está bien? Y acá les puse la velocidad del objeto más ligero se invierte y el objeto más pesado permanece prácticamente en reposo. Ustedes lo han visto en el simulador, que es prácticamente en reposo. A ver, voy a ver si... Denme un minuto. En chat. A ver si puedo copiar. Ese sería el simulador. Si ustedes quieren probar, ahí estaría el simulador de colisiones, ¿no? ¿Estamos? Bueno, continuamos. Continuamos acá. Todas estas colisiones que hemos analizado nosotros es en una sola dimensión. Ahora, ¿qué pasa si no están alineados, como en este caso?
Fíjense que anteriormente estaban todos alineados las colisiones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este caso que no estén alineadas? Por ejemplo, en el pool, ¿sí? Fíjense que esta bola va en esta dirección, pero esta bola no está alineada con ella. Después de la colisión, bueno, va a pasar esto, que cada una va a tener su dirección de velocidad. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, cuando tenemos esto en dos dimensiones, va a pasar que vamos a tener dos ecuaciones. Por ejemplo, una conservación de la cantidad de movimiento total ya sabemos que tiene, pero lo vamos a tener una en la dirección X y otra en la dirección Y, que eso serían las componentes en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Y una conservación de la energía cinética. Como la energía cinética habla de rapidez y no tiene que ver con la velocidad, entonces vamos a tener una ecuación de energía cinética. ¿De acuerdo? Al tener esto como rapidez, no va a tener dirección, sino va a ser el módulo de la velocidad. ¿De acuerdo? Esto va a ser en el caso que sean dos dimensiones, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no es cierto? La partícula 2 se encuentra inicialmente en reposo y suponemos que el choque es elástico. Bueno, fíjense que la conservación de la cantidad de movimiento se da para X, también se da para Y. Hay que ver las componentes en X y en Y de la velocidad, ¿está bien? ¿Sí? Acá tenemos B1F por coseno de θ, es la componente en X. B2 por el coseno de phi, perdón. No, claro, de phi. Es la componente, esta sería B2X y esta es B1X. ¿Estamos? Y acá lo mismo, para el eje Y. Acá tenemos la componente en Y y acá tenemos la componente en Y de la velocidad 2. Y la energía cinética se conserva. Conservación de la energía cinética. Esta conservación de la energía cinética es solamente para las colisiones elásticas, ¿no? Fíjense que acá tendríamos que armar tres ecuaciones con 4 incógnitas, porque acá nosotros conocemos la masa 1, la masa 2 y la velocidad 2 inicial y la velocidad 2 inicial, que es igual a 0. ¿Está bien? Y nosotros tendríamos que calcular cuál es la velocidad 1 final, cuál es la velocidad 2 final, cuál es el ángulo θ con la dirección que sale despedida la partícula 1 y cuál es la dirección que sale despedida la partícula 2. ¿De acuerdo? Así que tendríamos tres ecuaciones, una para X, otra para Y y una de energía cinética y 4 incógnitas que son velocidad 1 final, velocidad 2 final, θ y phi. ¿De acuerdo? Si supongamos que esto sucede en una colisión inelástica, la energía cinética no se conserva. Entonces vamos a tener una ecuación para X, una ecuación para Y, pero no vamos a tener la ecuación de la energía cinética porque en las colisiones inelásticas no se conserva la energía cinética. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa, por ejemplo, de dos partículas de masas diferentes, se encuentra entre las dos partículas cerca de la masa mayor. ¿Qué es el centro de masa? Es un punto donde se considera, supongamos que tengamos un sistema de partículas, es el punto donde se considera concentrada toda la masa del sistema. ¿De acuerdo? ¿El centro de masa y el centro de gravedad es lo mismo? No, no son lo mismo. El centro de masa y el centro de gravedad, en algunos casos,
Cuando la gravedad varía, la aceleración de la gravedad varía, entonces no coincide el centro de masa con el centro de gravedad. A pequeñas alturas donde puedo considerar que la aceleración es constante, puedo decir que el centro de masa y el centro de gravedad ahí coinciden, ¿no? Para determinar el centro de masa, fíjense en este sistema de partículas, de dos partículas, masa 1, masa 2, vamos a utilizar un sistema de ejes coordenados, x, y, y vamos a calcular la posición del centro de masa. ¿Sí? ¿Cuál sería la posición? La posición en términos de ejes coordenados, x, y, ¿no es cierto? La coordenada en x, ¿no? Vamos a suponer que estas dos partículas están sobre el eje X, ¿no es cierto? Por lo tanto, la coordenada en Y no va a existir, ¿no? Solamente voy a encontrar la coordenada en X del centro de masa. Acá nosotros vamos a calcular la posición del centro de masa de esta manera. La posición del centro de masa va a ser equivalente a la masa 1 por la distancia al eje, x1, más la masa 2 por la distancia al eje 2 sobre la masa total. Esto podemos considerar que es la masa total. Podemos escribirlo así, la masa total, que sería x centro de masa igual a la masa 1 más masa 1 por x1 más la masa 2 por x2, ¿está bien? Donde m es igual a m1 más m2. Bueno, en este caso tengo dos partículas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto lo puedo escribir también. m1 por x1 más m2 por x2 sobre la masa m, que es la masa total. ¿De acuerdo? ¿Sí? La suma de todas las masas que tengo ahí. Supónganse que el eje Y pasa por la masa 1. Por la masa 1, entonces x1 sería igual a 0, este término se cancelaría y me queda m2, x2 sería ahora acá, sobre m1 más m2. ¿Está bien? Esto sería casi como que el x centro de masa se encontraría a 2/3 de la distancia que separa las partículas con las dos masas, M1 y M2. ¿Está bien? Fíjense que el centro de masa siempre va a estar ubicado más cerca de la masa que es mayor, de que tiene más masas del sistema. Entonces, ¿qué pasa si hemos analizado el centro de masa para un sistema de partículas, ¿no es cierto? Entre dos partículas, ¿no? ¿Qué pasa si son más partículas? Bueno, si son más partículas, bueno, el centro de masa va a ser, como numerador voy a tener la suma de los términos del producto de la masa por la distancia, y abajo voy a tener la suma de las masas totales. Esto puedo escribirlo como la sumatoria de I de MI por XI sobre la sumatoria de I de MI. ¿Está bien? Esto, la sumatoria de MI, es M, la masa total del sistema de partículas, y acá tendría la sumatoria de las masas respectivas por el producto de la distancia respectiva. Entonces, de esta manera, de forma general, puedo calcular X centro de masa, el centro de masa para un sistema de partículas. Pero así como nosotros hemos calculado para X, también puedo calcular para Y, y también puedo calcular Z centro de masa, ¿no es cierto? ¿Cómo sería Y centro de masa? 1 sobre la masa, sumatoria de MI por los II. Y lo mismo tendría para el caso de Z, 1 sobre la masa total del sistema, la sumatoria de los productos de cada una de las masas con respecto a la distancia en Z. ¿Está bien? Esto sería en el espacio, esto en una dimensión, en dos dimensiones.
Es muy importante el centro de masa, ¿por qué? Porque si yo aplico una fuerza, por ejemplo, en este sistema de dos partículas, si yo aplico una fuerza acá, fuera del centro de masa, probablemente este sistema de partículas va a empezar a girar. Si yo lo aplico a la fuerza de este otro lado, va a girar para el otro lado. Ahora, si yo aplico una fuerza en el centro de masa, este sistema se va a trasladar. ¿De acuerdo? No va a girar, sino va a haber se va a trasladar. Bueno, como decíamos recién, las coordenadas en X y Z las podemos determinar de esta manera, ¿sí? Y también lo podemos expresar a través del vector posición del centro de masa, que sería cada una de las coordenadas por su versor, ¿no es cierto? Esto es un escalar, esto es un versor, un vector unitario que le da dirección y sentido, y bueno, y obtenemos el vector posición del centro de masa. ¿Está bien? Si un objeto es extendido, es decir, si tenemos una masa distribuida en forma continua, nosotros lo que podemos hacer es dividir ese objeto en pequeños elementos de masa y modelarlo como a ese elemento de masa como si fuese la masa de una partícula. Por lo tanto, si yo calculo el vector posición de un elemento de masa, después puedo calcular, ¿no es cierto?, el vector posición del centro de masa para este objeto con una distribución de masa continua. ¿De acuerdo? Que sería esto, el vector posición del centro de masa. Bien. El centro de masa de cualquier objeto simétrico, fíjense, el centro de masa de cualquier objeto simétrico se encuentra en el eje de simetría sobre cualquier plano de simetría. El centro de masa de un objeto de forma irregular, como una llave de tuerca, se determina al suspender el objeto primero en un punto y luego en otro punto, ¿no es cierto? ¿Qué es el centro de gravedad? ¿Sí? El centro de gravedad, que es lo que decíamos nosotros, en un objeto extendido es por ejemplo, un objeto extendido es una distribución de masa continua. En cada uno de esos pequeños elementos de masa actúa una fuerza gravitacional. El efecto de todas esas fuerzas es equivalente al efecto de una sola fuerza, que es el peso, la fuerza gravitacional, que actúa a través de un punto especial llamado centro de gravedad. Es decir, el centro de gravedad es el punto donde se considera concentrada todas las fuerzas que están actuando sobre cada una de las partículas. ¿Está bien? Si G es constante, como yo le decía, en la distribución de masa, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Si no, no va a coincidir el centro de gravedad con el centro de masa. Por ejemplo, en el caso de las Torres Petronas en Malasia, el centro de gravedad del edificio no coincide con el centro de masa. Si bien hay una pequeña diferencia entre centímetros, ¿no es cierto?, del centro de gravedad y el centro de masa, pero no coincide. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son tan altas que ya no se puede considerar G constante, ¿no es cierto? Muy bien. Movimiento de un sistema de partículas. Acá en el movimiento del sistema de partículas. Vamos a tener un sistema de partículas como teníamos recién. Nosotros consideramos que la velocidad del centro de masa... ¿A dónde estás? Que la velocidad del centro de masa va a ser, como definición, tenemos que velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la velocidad del centro de masa lo vamos a definir como la derivada del vector posición del centro de masa en función del tiempo. ¿Está bien? La derivada de R con respecto al tiempo. Y esto, lo que nosotros vamos a hacer es, la derivada del centro de masa, del vector centro de masa, era igual a toda esta cantidad que teníamos acá. Por lo tanto, podemos decir que el vector centro de masa es igual a 1 sobre la masa total del sistema más la sumatoria de MI por BI. ¿Y alguien me puede decir qué era M por B?
¿A qué era igual M por B? AP, profe, ¿no? A P, a la cantidad de movimiento lineal. Por lo tanto, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La masa por la velocidad del centro de masa, que sería la cantidad de movimiento total del sistema, es igual a la suma de la cantidad de movimiento de todas las partículas que tenemos ahí, y esa sería la cantidad de movimiento del sistema de partículas. ¿Estamos? La cantidad de movimiento total del sistema de partículas es igual a la masa total, ¿no es cierto?, multiplicada por la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa la hemos calculado acá. ¿Sí? La cantidad de movimiento total de una sola partícula de masa. Es como si a esto lo consideramos, ¿no es cierto?, la cantidad de movimiento total de una sola partícula. Es decir, al sistema lo consideramos como una sola partícula de masa m, que se mueve con la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? Ahora, si derivamos la velocidad del centro de masa, la derivamos con respecto al tiempo, vamos a encontrar la aceleración del centro de masa, ¿no es cierto? La aceleración del centro de masa va a ser igual a esta cantidad que tenemos acá. Si yo multiplico la masa por la aceleración, va a ser igual a la fuerza que está actuando sobre el centro de masa, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, esa fuerza F, o esa fuerza neta, que va a ser masa por aceleración del centro de masa, va a ser igual a la suma de las masas por cada una de las aceleraciones, ¿no es cierto? Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de cada uno, de las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas, ¿no? Esta fuerza neta de las partículas son fuerzas internas como externas. Pero ¿qué pasa? Las fuerzas internas se cancelan entre sí, así que solamente se consideran las fuerzas, esta fuerza neta se considera como solamente las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema. Bueno, por lo tanto, las fuerzas externas va a ser igual a la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa. Fíjense que el sistema se comporta como una sola partícula de masa m que está aplicado en el punto que es el centro de masa, ¿no? Entonces, el centro de masa de un sistema de partículas que tiene una masa combinada m se mueve como una partícula equivalente de masa m bajo la influencia de fuerzas externas netas del sistema. Es lo que decíamos recién, ¿no? Ahora, si nosotros integramos esa fuerza externa, ¿no es cierto?, en un intervalo de tiempo finito, esta cantidad que tengo yo acá era igual a ¿qué? Al impulso. ¿Está bien? Y el impulso va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa es la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, y la masa me va a quedar, saco la masa que va a ser constante del sistema la masa del sistema de partículas, ¿no es cierto? Y me quedo derivada de B del centro de masa con respecto al tiempo por diferencial de tiempo. Esto se cancela y me queda la masa por la integral de diferencial de velocidad del centro de masa, que en definitiva sería la masa por la velocidad del centro de masa. Es decir, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento de una partícula o de un sistema de partículas. Este se cumple para una o para un sistema, ¿no es cierto? Que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento o al cambio de la cantidad de movimiento total del sistema, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la fuerza exterior era igual a la masa por la aceleración del centro de masa? Bueno, en el caso de que la fuerza exterior sea cero, esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, la masa por la aceleración del centro de masa va a ser masa por la derivada de la velocidad del centro de masa sobre el tiempo, va a ser igual a cero. ¿Qué significa esto? Si esto es igual a cero, la masa por la velocidad del centro de masa se mantiene constante, entonces la cantidad de movimiento total del sistema es constante
cuando la fuerza externa que actúa sobre el sistema es igual a 0. ¿Está bien? Muy bien. ¿Preguntas? Es decir, acá lo que nosotros hicimos es verificar lo que pasaba para una partícula o para dos partículas para un sistema, generalizando el caso de estos conceptos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Me parece que los he mareado un poco. Profe, ¿puede explicar de vuelta lo de qué es el centro de masa y el de gravedad? O sea, la diferencia, digamos. El centro de masa de cualquier objeto simétrico se encuentra en un eje simétrico. El centro de masa es un punto, vamos acá. El centro de masa es un punto donde vos podés considerar que toda la masa del sistema está concentrada ahí. ¿Está bien? Como si fuese una masa gigante que está ubicada ahí. Que es la suma de las masas de cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice que si es un objeto simétrico, por ejemplo, un rectángulo o una esfera, vos podés calcular el centro de masa porque sabés, trazando las dos diagonales, ese sería su centro de masa de un objeto simétrico. En la esfera, ¿dónde sería el centro de masa? El centro, ahí. Es como que consideras concentrar toda la masa en ese punto. Si yo aplico una fuerza en el centro de masa, este objeto se va a trasladar. Si yo no aplico la fuerza en el centro de masa, probablemente va a girar en torno a su centro de masa. ¿De acuerdo? Y el centro de gravedad, fíjate vos que sobre estas partículas, suponete que todo este sistema de partículas está cerca de la superficie terrestre. Entonces la gravedad va a estar actuando sobre cada partícula y cada partícula va a tener su fuerza gravitacional. ¿Está bien? Cada una va a tener su fuerza gravitacional. Entonces el centro de gravedad es un punto donde se considera, ahí ponele un centro de gravedad, donde está concentrada todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Es decir, la fuerza total va a ser esta. ¿Está bien? Ahí tiene una persona. Bueno, la gravedad está actuando sobre la persona. Bueno, pero hay un punto donde nosotros, que decimos el centro de gravedad, donde está actuando la fuerza peso, ¿no es cierto? La fuerza gravitacional del objeto. ¿Está bien? En este caso, una persona. ¿Sí? Sí, profe, La gracias. fuerza total. ¿Puede coincidir? El centro de masa y el centro de gravedad sí puede coincidir, pero en el caso donde la aceleración de la gravedad se mantenga constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjate vos que la aceleración de la gravedad varía con la altura, ¿no es cierto? Entonces, cuando más alto es, ya la aceleración de la gravedad ya no es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si eso cambia, ya no es constante, entonces ya el centro de gravedad no va a coincidir con el centro de masa. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver una partecita de la unidad 7, ¿les parece? ¿Sí? Profe, ¿qué unidades son para el segundo parcial? 6, Y 7. de las 7 a la... Déjame ver, que no me acuerdo cuál es el programa. A la 14, a la 15. O sea, desde las 6 hasta la 15, ¿verdad? Sí, déjame ver. Carlos, te pregunta. Profe, buenos días. Me pareció Bien. escuchar desde las 7 hasta las 15, pues hasta Sí, las 14. correcto. O sea, el 6 no entra, digamos, Sí, porque dijo desde las 7. no, desde las 6 a la 15. Ah, ok. Si lo dije así, me equivoqué. ¿Vamos a ver todos los capítulos, profe? ¿O hay capítulos que lo tenemos que ver nosotros solos? Ya vamos a ver cómo andamos con el tiempo,
y de acuerdo a lo que yo les voy de acuerdo al tiempo, voy a planificar y bueno, cualquier cosa les doy para que hagan lectura, ¿sí? De todas maneras, yo se los estoy subiendo para que ustedes, yo sé que el tiempo es tirano, pero para que en algún momento ustedes puedan hacer una lectura y tener un concepto previo de lo que vamos a ver. Entonces de ahí van a ir surgiendo dudas. Si ustedes lo ven al tema por primera vez, prácticamente no van a tener dudas porque no conocen, ¿no es cierto? Esa es la idea. Profe, disculpe, ¿cuándo Dígame. era la fecha aproximada del parcial? Más o menos, ya te digo. De acuerdo a lo que nosotros tenemos planificado, aproximadamente, fecha del parcial sería aproximadamente, la evaluación teórica sería allá por el 20 y pico de junio. 25 de junio. Vamos, muchas gracias. Aproximadamente. Ya vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito, porque si no, no vamos a poder tomar recuperatorio. Profe, si lo adelantamos, no se llama a ver Esperen todos un los temas. poquito, que hay una alumna que me dijo que el 25 de junio tienen otro parcial. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar el 18 de junio. Ya voy a hablar con el ingeniero. Déjenme ver acá. El 18 de junio podría ser un parcial teórico práctico. Es decir, lo vamos a seguir haciendo por la misma modalidad, ¿no es cierto? Vamos a hacer por Moodle en la facultad, ¿no es cierto? Y vamos a hacer vamos a acotar un poco el tiempo del teórico, vamos a hacer 30, 40 minutos de teórico, y vamos a hacer un recreo, 10, 15 minutos, y vamos a hacer el práctico ahí nomás. ¿Sí? Porque es lo que nos han pedido del área de física, que tomemos todo el mismo día para que no ocupemos tantas salas. ¿De acuerdo? En principio sería el 18 de junio. Profe, ¿y en 4 No clases sé llegamos si a ver todo? está Sebastián por acá. Sebastián, no está. Sí, decime. No, profe, le decía si en 4 clases llegamos a ver todo lo que nos falta encima. Sí. Sí. Sí, el 25 me pone sintaxis, semántica y semántica del lenguaje. Nosotros le estamos haciendo acá, yo le estoy cambiando el parcial porque tienen acá, pero tienen, si una alumna o un alumno me pidió que no le tomemos el 25. Pero si nosotros tomamos el 25, tiene prioridad física, no sintaxis, porque sintaxis no se da los sábados. ¿De acuerdo? Pero bueno, estamos tratando de tener una atención para que no se les amontonen los parciales. ¿Sí? ¿Estamos? Es un problema que se nos surge todos los años. Todos los años tenemos el mismo problema, que los profes de lunes, que dan clases de lunes a viernes, aprovechan para tomar exámenes los días sábados. ¿Sí? Espíndola, Jonathan, ¿está? ¿No llegó Espíndola? Sí, Jonathan. profe, buen día. ¿Dónde estás, Espíndola? ¿Dónde está Jonathan? Ahí está. Bueno, ¿pudiste Buen día. entrar? ¿No tuviste problema? Ahí Sí, en el aula virtual, fíjate. El estuve aula- viendo ahí y ¿Qué pasa? pero
Sí, me sale igual que usted. Bueno, ahí está todo. Acá tenés todo. Esto está desde el primer día, donde está el ingreso. Acá tenés, bueno, acá tomamos el primer parcial ya. Así que vas a tener que rendir el segundo bien para hacer el recuperatorio. Y Bueno, acá, donde dice teóricos, ¿ven? Teóricos, acá tenés todos los teóricos que necesites. Me podés escribir por el chat o acá acá arriba, ahí, ¿dónde está? Consideraciones generales, ahí en consideraciones generales tenés el mail para enviarme cualquier duda que vos tengas. ¿De acuerdo? bueno, sí. Dale. Yo también le iba a consultar porque el 25 hay otros parciales de análisis 1, también el segundo parcial. Claro. Están Y sí. todos así con la misma fecha, ¿verdad? Es que como que estamos todos, tenemos que tomar todo al mismo día. Bueno, vamos a ver si hablo con el ingeniero. A ver, denme un minuto. Sebastián, tomamos el 18 todo. 18 de junio. Y si no, va a tener que ser el 25, no queda otro. Sí, el 25 creo que es mejor, porque el 18 se junta también, creo que el día anterior estaba, bueno, en mi caso, análisis 2. Claro. Sí, no hay forma, ¿eh? No hay forma de coordinar para que todos... Profe, sí, me escucho. pasa que varios cursos rinden el 25 de junio sintaxis y semántica. No, Sí. no rinde solamente un curso, o sea, la cátedra unifica esa fecha para, creo que la vez pasada rendimos como 6 o 7 cursos y hacen Claro. así siempre, así que Sí. sería un poco más. Igual, exacto. profe, Sí. la semana pasada que rendimos práctico, muchos chicos tuvieron que presentar el documento de parcial superpuesto Claro. y rindieron un martes, creo, esa misma materia, porque el sábado pasado todos los que rendimos práctico nos pasó exactamente igual para los que hacen esa materia. Claro. Sí. Sí, pasa eso porque los profes que dan clases juntan todos los cursos el día sábado. Esta materia es como, por ejemplo, si yo te tomara el miércoles a las 8 de la mañana, te tomo parcial de física 1. Me vas a decir, profe, pero yo el miércoles a las 8 de la mañana tengo otra materia. Bueno, no importa, yo te tomo a las 8 de la mañana. ¿Me entienden? Yo tengo que tomar en el día que me corresponde y en el horario que corresponde. ¿Sí? Así que bueno, no, pero bueno, no está mal, porque los profes también tienen que buscar su momento para que todos puedan rendir, ¿sí? No hay problema. Carlos, levantaste Los la que mano. tenemos la promoción práctica y le enviamos los mails con toda la comprobación de tal información, ¿cuándo nos va a confirmar, digamos, que está todo en orden? Si ya mandaste el mail, estás confirmado. Nosotros ya hicimos un archivo y cuando se ponga la nota final, ya nosotros vamos a verificar ahí. O sea, todo está ok. Si usted nos mandó un correo diciendo, Hasta bueno, ahora sí. algo falta, es que todo está ok, digamos. Exactamente. Hasta ahora listo. sí. Perfecto. Dale. Bueno, seguimos. Vamos a ver un poquito de la unidad número 7, ¿sí? Y después los voy a dejar un ratito para que descansen hasta que venga el profe de práctico. Sí, lo escucho. ¿Qué pasa con este apunte? Porque dice que unidad 7 y están como los temas y después salta unidad 8. Bueno, porque acá yo he seguido el orden del Serway, ¿de acuerdo? Este es el programa nuestro de física, ¿está bien? Pero el Serway no tiene la misma cronología de los temas como con el programa nuestro. Entonces yo he puesto todo junto acá en un solo PDF. ¿De acuerdo? Los temas Listo. están bien. No sé si están en el mismo orden, ¿sí? En el mismo orden que está acá. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar ahora por energía cinética rotacional.
que es análogo a la energía cinética de traslación. Pero acá, en el caso de la unidad 7, me pone sólido, rígido, definición, momento de un rígido, traslación, rotación, y eso lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Los temas que están acá, escritos, están en el PDF. No en el orden que está en el programa, sino en el orden que está en el Serway. ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Bien. Es simplemente eso. ¿Por qué, yo tomé el orden del Serway? Es para no complicarle la lectura a ustedes en el Serway, nada más. Podría haber seguido el orden del programa, ¿no? Pero bueno, era para no tratar de no confundirlos, nada más. ¿Estamos? Vamos a ver, un sólido rígido, fíjense este sólido rígido que gira alrededor de un eje Z fijo, ¿no es cierto? Este sólido rígido se puede considerar como un conjunto de partículas, ¿sí? Cada partícula, esto es un sólido rígido que no se deforma, es un sólido rígido ideal, porque los sólidos tienen algún grado de deformación. Es decir, si este es un sólido rígido que no se deforma, cada una de las partículas, el conjunto de partículas que puede ser modelado este sólido rígido, cada una de las partículas no se va a mover, entonces guarda esa distancia al eje de rotación. Este objeto que está girando alrededor del eje Z tiene un movimiento de rotación, pero no puede tener movimiento de traslación. ¿De acuerdo? Supongamos que este objeto, este sólido, gira alrededor de este eje Z con una velocidad angular omega. Nosotros sabemos que todas las partículas que estén a lo largo de este radio, todas van a tener la misma velocidad angular, pero no van a tener la misma velocidad tangencial. Si ustedes recuerdan las relaciones de velocidades angulares y tangenciales, la relación entre las magnitudes angulares y traslacionales, decimos que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la posición donde esté en este radio, la velocidad tangencial o velocidad lineal va a tener su valor dependiendo de la posición que se encuentre la partícula con respecto al eje de rotación. ¿De acuerdo? Supóngase que nosotros tomemos una partícula, esta partícula de masa m va a tener esa velocidad, esa partícula se ubica en esa posición. ¿Sí? Si bien el objeto no se traslada, pero gira alrededor del eje, esa partícula va a tener cierta energía cinética y esa energía cinética de la partícula que constituye ese objeto rígido va a ser igual a 1/2 de la masa inicial por la rapidez inicial al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si yo lo considero a todo ese objeto como un conjunto de partículas, la energía cinética total de ese objeto va a ser la suma de todas las energías cinéticas de cada una de las partículas, ¿no es cierto? Y también teniendo en cuenta que la velocidad tangencial de una partícula es igual a la posición donde se encuentra la partícula por la velocidad angular, entonces voy a tener que la energía cinética de rotación de ese objeto, porque no se puede trasladar sino rotar alrededor del eje, va a ser igual a la sumatoria de la energía cinética de cada una de las partículas. Entonces, hacemos 1/2 de la masa de cada partícula por la velocidad, por la rapidez de cada partícula al cuadrado, teniendo en cuenta que la rapidez de la partícula es igual a la posición donde se encuentra la partícula por la velocidad angular, vamos a tener que esto, al estar elevado al cuadrado, fíjense, RI por omega, todo eso está elevado al cuadrado y eso es igual a RI al cuadrado por omega cuadrado. ¿Está bien? Que es lo que tenemos acá. A esta cantidad que tenemos acá entre el paréntesis, que es la sumatoria de las masas de cada una de las partículas por la posición de la partícula al cuadrado, le vamos a llamar I. Que este I se llama momento de inercia.
¿sí? Momento de inercia. Por lo tanto, la energía cinética de rotación es igual a 1/2 por el momento de inercia por la velocidad angular. ¿Está bien? La unidad va a seguir siendo el mismo, va a ser Joule, y esta es la energía cinética rotacional. Esta cantidad le llamamos momento de inercia. El momento de inercia va a tener una unidad de masa y una unidad de distancia al cuadrado, por lo tanto la unidad de momento de inercia va a ser kilogramos metro cuadrado. Esa es la unidad del momento de inercia. Fíjense que que la energía cinética de traslación sería 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía cinética de rotación va a ser igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense que esto tiene analogía, el momento de inercia con la masa y la rapidez al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Son análogas entre la traslación y la rotación. Bueno, para el cálculo del momento de inercia en un sistema continuo, utilizamos esta expresión. De todas maneras, el momento de inercia de un objeto rígido ya están tabulados y lo que nosotros vamos a utilizar en la guía de trabajo práctico ya están calculados, ¿sí? ¿Qué es el momento de inercia en sí? ¿Qué es el momento de inercia? El momento de inercia es una medida de la resistencia del objeto a un cambio rotacional. ¿Se acuerdan lo que era la masa? La resistencia a un cambio en la velocidad, ¿no era, profe? A la traslación, exactamente. El momento, exactamente. Bueno, esto es una medida de resistencia de un objeto al cambio del movimiento rotacional. La masa es una medida de la resistencia de un objeto al cambio de la velocidad, ¿no es cierto?, al movimiento traslacional. Entonces, tienen cierta analogía entre el momento de inercia, y la masa. ¿Está bien? Fíjense, acá hay una comparación que le hicimos, la analogía entre la energía cinética asociada en las rotaciones y la energía cinética asociada a las traslaciones. ¿De acuerdo? La energía cinética de traslación es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía cinética de rotación es 1/2 del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado. Acá vamos a tener, donde tenemos masa, vamos a tener momento de inercia. Donde tenemos la rapidez, vamos a tener rapidez angular. En el caso de la rotación y en el caso de la traslación. Acá vamos a ver las analogías y las diferencias entre la masa y el momento de inercia. La masa es una medida de resistencia de un objeto al cambiar el estado de movimiento lineal. En cambio, el momento de inercia es una medida de resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. ¿No es cierto? ¿Cierto? Hay cierta analogía entre la masa y el momento de inercia. La masa es una propiedad intrínseca de un objeto, asumiendo velocidades no relativistas. La masa que hemos definido nosotros en las leyes de Newton se llama masa inercial. ¿Está bien? En el caso del momento de inercia, depende de la elección del eje de rotación. No hay un único valor del momento de inercia, eso es importante. Y no solo depende de la masa, sino de cómo está distribuida alrededor de su eje. Esos son, digamos, esas serían las diferencias que hay entre el momento de inercia y la masa. ¿Está? Para remarcar, el momento de inercia es una medida de resistencia de un objeto al cambio de estado del movimiento rotacional. Y la masa es un cambio de estado al movimiento lineal o traslacional. ¿De acuerdo? Cuando no se puede calcular el momento de inercia de un objeto, ¿sí? Fíjense que esto es de un sistema de partículas y este es un objeto rígido, un objeto extendido, un sistema de distribución de masa continua. Cuando no se puede calcular el momento de inercia con respecto al eje, al centro de masa, se puede calcular el momento de inercia con respecto a un eje paralelo que pasa al eje de masa, al eje que pasa por el centro de masa. Se puede utilizar el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, donde el momento de inercia del objeto con respecto a un eje
podemos decir un eje Z, un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. El momento de inercia que va a tener el objeto va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa total del objeto multiplicada por d al cuadrado, donde d es la distancia que hay entre los ejes paralelos. ¿De acuerdo? D es la distancia que hay entre los ejes. Ese se llama teorema de Steinitz, teorema de ejes paralelos. Si ustedes necesitan ver cómo se obtiene esta expresión, lo pueden ver en el Serway. Está desarrollado matemáticamente, ¿no? Bueno, y por último, por hoy, vamos a ver el momento de torsión. ¿Sí? El momento de torsión, cuando nosotros hablamos de momento de torsión, nosotros nos imaginamos algo así como una especie de giro. ¿Está bien? Por ejemplo, abrir una canilla, nosotros aplicamos si vamos a abrir la canilla, ajustar para allá, entonces aplicamos con nuestros dedos una fuerza en este extremo y otra en este extremo y hacemos que gire la canilla, ¿no? Ahí hemos aplicado un momento de torsión. En el volante del auto, cuando nosotros queremos girar a la derecha, este baja, este sube y con respecto a un eje fijo, esto gira, ¿no? Entonces, cuando hablamos de momento de torsión nos da una idea de giro, ¿sí? Fíjense en este caso, en una llave de tuerca. Una llave de tuerca que quiere ajustar o aflojar, en este caso aflojar una tuerca, se afloja a izquierda y se ajusta a derecha, ¿no es cierto? La mayoría de las roscas son rosca derecha, entonces se ajusta hacia la derecha, la mayoría, no todas, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos una llave de fuerza, le aplicamos una fuerza F, ¿está bien? Acá dibujamos un vector posición con respecto al punto de aplicación de la fuerza. La fuerza se aplica en el extremo derecho de la llave, entonces aplicamos una fuerza y decimos que esa fuerza va a producir un giro en la llave aflojando la tuerca, ¿no? A ese giro nosotros le vamos a llamar momento de torsión o momento torsor. Ese momento torsor nosotros lo podemos calcular con la magnitud del vector posición multiplicado por la fuerza por el seno del ángulo φ. El ángulo φ es el ángulo que comprende entre la dirección del vector posición y la dirección de la fuerza. Pero si nosotros trazamos acá este triángulo que está acá abajo, ¿sí? Fíjense la proyección de la fuerza, y esta es una distancia, es la menor distancia entre el punto de rotación y la dirección de la fuerza. La menor distancia la voy a lograr cuando es perpendicular a la fuerza. Esa distancia D, si nosotros vemos acá en el triángulo, fíjense acá φ, este es R, ¿sí? R por el seno de φ me da esta cantidad D, que es la menor distancia. Entonces, R por el seno de φ va a ser igual a D. Entonces, el momento de torsión yo puedo escribir como F por D. D es el brazo de palanca o brazo de momento, ¿no es cierto? Brazo de palanca o brazo de momento. El brazo de palanca siempre es la menor distancia que hay entre el punto de rotación y la dirección de la fuerza, que coincide que las direcciones son perpendiculares. La unidad del momento de torsión tiene una unidad de fuerza que es Newton y una unidad de distancia que es metro. Ojo con esto. No confundir esto con Joule. Es así nomás, es Newton por metro. No tiene nada que ver con Joule, es Newton por metro. ¿De acuerdo? ¿Sí? También lo podemos expresar en forma vectorial. Tau es un vector que va a estar aplicado acá en el centro de rotación, ¿no es cierto? Si lo hacemos en 3 dimensiones, va a estar ahí, aplicado ahí, el momento torsor, y va a ser igual al producto vectorial del vector posición por la fuerza. Esta es la notación vectorial de tau. ¿Está bien? Y cumple con el producto vectorial de 2 vectores, ¿no es cierto? El producto vectorial de 2 vectores me da como resultado un vector. Para calcular el momento de torsión, nosotros
hacemos una convención de signos. Si la fuerza tiende a hacer girar en dirección de las agujas del reloj, el momento torsor va a ser negativo. Ahora, si la fuerza tiende a hacer girar el objeto en dirección contraria a las agujas del reloj, el momento torsor va a ser positivo. Esta es una convención de signos. Ustedes quieren cambiarlo, tienen que indicar para dónde se van a colocar el momento torsor. Fíjense que si actúan varias fuerzas sobre un objeto, hay que respetar los signos. ¿Por qué? Porque esta fuerza tiende a hacer girar el objeto en el sentido antihorario y esta en horario. Entonces no puedo asignar el mismo signo. El momento torsor neto va a ser igual a la suma de los momentos torsores, por lo tanto van a ser cada una de las fuerzas por las distancias. Fíjense acá, si yo tengo acá el punto de giro, acá está la fuerza, ¿sí? La fuerza. Y si yo tengo, este sería R, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el brazo de momento? Bueno, el brazo de momento en este caso va a ser la perpendicular a la dirección de la fuerza que pase por ese punto. Ese va a ser el brazo de momento. ¿De acuerdo? Este sería phi. Phi. Esta perpendicular es el brazo de momento o brazo de palanca. En este caso, lo que ustedes pueden hacer cuando tienen esta situación para ver si gira en antihorario o horario, pueden tomar con el pulgar, discúlpenme el dibujo, con el pulgar en el punto de giro y con el dedo índice hacer como un compás siguiendo la dirección de la fuerza. Entonces, dejo fijo el pulgar en el dedo índice, perdón, el pulgar en el punto de rotación y el dedo índice sigue la fuerza. Entonces, esto va a hacer un giro así. Si yo pongo, por ejemplo, una fuerza acá, ¿cómo sería el giro? ¿Horario o anti? Este es D y este es F. ¿Cómo sería? ¿Horario o antihorario? El pulgar acá, fijo, y el índice va a seguir la fuerza, ¿no es cierto? El índice va a recorrer en este sentido y va a ser un sentido horario. ¿De acuerdo? Horario, correcto. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando tenemos varias fuerzas actuando sobre un objeto, el momento torsor neto va a ser la suma de los momentos torsones de cada uno de ellos. Ustedes observen que acá los brazos de momento, brazos de palanca, es la dirección perpendicular que pasa por el centro de giro y es perpendicular a la dirección de la fuerza. ¿De acuerdo? Eso es importante. La unidad del momento torsor es Newton por metro. Nada más por hoy. Preguntas y ya terminamos, y si no, nos vamos a descansar, así después podemos hacer la parte práctica. Escucho preguntas y si no, nos vamos a descansar. Perdón, yo tengo una duda. En el Decime, momento de Carlos. una fuerza, perdón, en el momento de un sistema de fuerzas, usted dice que la sumatoria total de la torsión es igual a la sumatoria de la diferencia de fuerzas por distancia. Eso es la parte no entendí. Mira, vamos a suponer que tenés una viga ahí. Una viga. Ahí hay una fuerza F1. Acá hay una fuerza F2. ¿Está bien? Y acá otra fuerza F3. ¿De acuerdo? Todas están aplicadas sobre la misma viga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el momento torsor neto? Tau. El momento torsor neto es esto. Va a ser el tau que genera la fuerza 1, más el tau que genera la fuerza 2, más el tau que ejerce la fuerza 3. ¿Está bien? Veamos ahora este sería la distancia, este sería, acá yo te los puse en perpendiculares, ¿no? Este sería D1, este sería D sub 2 y este sería D sub 3. Esa es por definición. Ahí está, sí. Ahora entendí dónde sacó la idea. Entonces, F1, ¿cómo va a ser? ¿Negativo o positivo? F1 va a ser por D1. ¿Negativo o positivo?
Negativo. Negativo. Ponemos el pulgar acá, seguimos con el índice de la fuerza y ahí va a ser negativo. ¿Está bien? La F2 por D2 va a ser negativo o positivo. Ponemos el pulgar acá, seguimos con el índice de la fuerza, va a ser positivo. Antihorario, positivo. Horario, negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y F3 cómo sería? F3. Sería negativo porque es antihorario. Horario. Exactamente, horario. Y esa es la fuerza neta, total. No sé si queda un poquito más práctico eso. Sí, ahora entendí el necesario los signos. Fíjate que si yo pongo el pulgar acá y sigo con el índice acá, me va a hacer esto. Entonces, este que sería horario es negativo, este que sería antihorario positivo y este que sería horario negativo. Esa es una convención de signo que propone el Serway. Por ejemplo, si ustedes lo quieren cambiar, esa convención de signo, simplemente lo tienen que indicar en el papel. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque es como una convención, es un acuerdo. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos, esa es una convención de signo. ¿Está bien? Bueno, perfecto. ¿Otra pregunta? Profe, los temas restantes de la unidad 7-8 ¿lo vemos la semana que viene? La semana que viene. Lo Ok, vemos la listo. semana que viene. Perfecto. Todo esto vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos? Ya le voy a subir otra unidad. Otra unidad y ya les voy a decir cuál es. Hay una unidad que no va a entrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, nada más. Que tengan un excelente fin de semana. Los dejo con el ingeniero Sebastián. ¿Sí? Que ya debe estar por acá, Sebastián. Le damos un recreíto de 10 minutos y nada. Nos vemos el próximo sábado. Una consultita. Disculpe, profe. Buen día, profesor. Disculpe. Dígame. Hago una última consulta, como sabe, y es de público conocimiento. Por cuestiones ajenas a mí, yo ingresé tarde a la materia. Ahí en autogestión me apareció un mensaje que tengo que mandar si soy libre, carácter regular, práctico o teórico. Yo promocioné el laboratorio y el práctico. Yo debería el teórico, sería. ¿Es válido eso? ¿Cómo lo hago? ¿Le mando un mail a usted? Sí, es válido. Sí, es válido. Bien. Sí, claro, sí. ¿Le mando un mail a usted o cómo hago? Sí, mándame un mail con una captura de pantalla de la autogestión, pero por favor, que en la autogestión no solo estén las notas, sino que captures la pantalla completa con el nombre y apellido tuyo. Bien. Por el mail ese que está en el aula virtual. Profe, buenos días, ¿cómo le va? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Una sola aclaración con respecto a eso. Tengan en cuenta que luego, en el único momento donde se va a validar eso es cuando tengan que firmar el final. Y lo tienen que tener en la libreta. Claro. Si no, no les va a valer en ese momento. Nosotros ahora le podemos decir, bueno, está bien, promociona el teórico, pero cuando vayan a rendir van a tener que tener en la libreta la promoción del práctico y los laboratorios. Otra cosa, Jonathan, la promoción del práctico dura 2 años. No sé cuándo la cursaste vos la materia. La regularidad no se cae, pero la promoción sí dura 2 años académicos. Ah, bien, por ejemplo. No sé cuándo la cursaste vos. Sí, yo la cursé hace 3 años, porque me volví a Jujuy por cuestiones familiares. Claro. Y no volví a cursar. Escúchame, Jonathan, ¿y cuándo cursaste vos? ¿Qué año cursaste? ¿El 20, 21? El 19. Ah, el 19. Ya está caída la promoción. Bueno. 19, 20, 21, 22. Se cayó en marzo de este año la promoción.
Ajá. ¿Y los laboratorios tengo que hacerlo de nuevo? No, entonces? los laboratorios no. Ah, bien. No, los Bueno, laboratorios. Regio, muchas gracias. Dale. Chao. Hasta luego. Listo, Bueno, chicos. los dejo Disculpe, acá con profe. el ingeniero. Sebastián, te cuento que estuvimos hablando del tema del parcial. Sí. Nosotros más o menos habíamos fijado una fecha para el 25, pero el 25 aparentemente hay, mira, hay un examen de sintaxis y semántica del lenguaje, así que lo podríamos tomar el 18, pero no sé. Eso ya después lo hablamos entre nosotros y vemos. Ok, ¿eh? perfecto. Y bueno, después te comento, después hablamos. Perfecto. Los Bueno, dejo con el cómo no. ingeniero Sebastián y nos vemos hasta la próxima clase. Listo, entonces que descansen ahí unos minutos hasta las 11:20, porque... Dale, dale. Y a las 11:20 largamos. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. ¿Tienen ¿Sí? alguna novedad de la fecha de los laboratorios? No, Ahí, después ahí lo vamos a ver esta lo- semana. Sí, Ah. después le vamos a dejar publicado bien. Ya, quédese Perfecto. tranquilo. Gracias. Bueno, es un tema a hablar, Sebastián, después. Sí, sí, sí. Dale. Nos vemos. Profe Sebastián, buen día. Sí. Una consulta. Yo el año pasado, en el 2021, promocioné el práctico, pero tendría que hacer que mi profe del año pasado firme la libreta. Sí, la promoción del práctico es a través de la libreta. O sea que tendría que buscarlo al profe del año pasado y que me pase las Sí. notas por escrito a la libreta, más allá de que estén en autogestión 3. Tiene que tener los parciales en la libreta. Los chicos que por ahí no tenían la libreta emitida, hay algunos que durante la pandemia por ahí no tienen la libreta, tienen una condición especial. ¿Sí? Pero bueno, eso se va a ir solucionando con el tiempo. Pero hay que ver, ¿usted cursó cuándo? ¿Durante la pandemia? Sí, en el 2021. Bueno, voy a ver si hacemos como hicimos el año anterior con los del 2020, que el profe que te promocionó me mande un mail, digamos. Ahora me voy a fijar cómo lo hacíamos. Sí, creo que era así. Porque muchas veces los títulos de las columnas de autogestión no son muy claros. ¿Sí? Y eso también tienen que tener en cuenta. Ok. 8:20 y 25 largamos. Perdón. 11:20 o 25.